Gracias, compañeros. En estudio principal de LTV Noticias, y en medio de la pandemia se han registrado varios hechos de violencia a nivel nacional. Me acompaña Carlos Sierra, él es defensor de derechos humanos y también experto en materia de seguridad. ¿Qué está pasando? Vemos violencia en las calles y también violencia estatal. Anoche, pues, y hoy en la madrugada se registraron 2 masacres en las últimas horas. ¿Que nos comenta? Bueno, en primer lugar decir que es lamentable, ¿no?, que en el país, lejos de disminuir la violencia y sobre todo los crímenes que tienen que ver con homicidios, sicariatos y muertes múltiples, o lo que normalmente conocemos como masacres, lejos de disminuir, han aumentado. Podremos comparar rápidamente con los países vecinos como Guatemala, El Salvador, que durante la pandemia y cuando se decretaron precisamente las restricciones de movilidad de la ciudadanía, los crímenes o asesinatos se disminuyeron casi al cero. En cambio, en Honduras, lo que tiene que ver con el asesinato múltiple, la masacre, aumentaron. Aquí hay que ver 2 elementos importantes que resaltar, entre otros, que tienen que ver con este aumento de masacres o de muertes múltiples. Recordemos que este tipo de delitos se desarrolla con un tipo de una operación, digamos, especializada, ¿sí? El sicariato normalmente es una muerte por encargo, que se pagan cualquier cantidad de dineros, y la muerte múltiple está asociada muchas veces a peleas entre bandos. Pero también hay un elemento más: están asociados estos delitos a la colusión también de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero? Muchas veces, y hemos documentado denuncias, estos delitos, cuando son presenciados por algunas personas, mencionan que eran personas con indumentaria policial o militar. Es más, en los tribunales se encuentran policías y militares precisamente acusados por estos delitos. ¿A qué queremos llegar en este punto? Durante la pandemia se registró un aumento de masacres y muertes múltiples. Esto se dio, por un lado, por la falta de presencia policial para resguardar a la ciudadanía, aunque comprendemos que estaban en tareas que tenían que ver con la pandemia, pero las unidades especializadas nunca debieron de pararse de su labor. Y el segundo punto es que precisamente esta posible colusión entre la policía y la criminalidad también ha permitido que muchas personas sin salvoconductos, sin placas, en diferentes horas del día se movilicen precisamente para desarrollar estos hechos delictivos que, reitero, lejos de desaparecer durante la pandemia, han aumentado en el país. Bueno, esto se suma también la violencia estatal. Usted nos comentaba que hay varias denuncias documentadas. En efecto, mire, el país está pasando por una pandemia terrible. El tema de la violencia y la criminalidad se ha aumentado, pero también a esto no podemos desconocer el incremento de violaciones de derechos humanos en el país. Dígase esto como no únicamente lo que tiene que ver con la violencia o con el abuso que vemos de parte de policías y militares en diferentes operaciones. Lo vemos también en el interior del país, con los conflictos que hay de tierras, con la persecución a ambientalistas, defensores de derechos humanos, con la persecución a abogados, abogadas, a periodistas, en fin, una serie de elementos y denuncias de derechos humanos que nuestras oficinas han estado recibiendo, hemos estado dando trámite, incluso con la restricción que existe de circulación para defensores y defensores de derechos humanos. Así que lastimosamente el país se encuentra en medio de la pandemia, con un aumento de violencia y lastimosamente también con una constante violación a derechos humanos que nos preocupa mucho, porque ¿cuál es el futuro del país en este contexto, ¿no? Bien, muchas gracias. Don Carlos Sierra, él es defensor de derechos humanos y también experto en temas de seguridad. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes a Estudios Principales.